La historia de San Félix de Nola comienza en uno de los períodos más desafiantes de la Iglesia primitiva, cuando la fe cristiana, aunque ya difundida por diversas regiones del Imperio Romano, todavía enfrentaba violentas persecuciones, incertidumbres políticas y enormes tensiones sociales. En ese escenario turbulento, la pequeña ciudad de Nola, ubicada en Campania, se convirtió en la cuna de un joven destinado a marcar profundamente la espiritualidad cristiana con su humildad, su mansedumbre y su valentía silenciosa. Félix nació en una familia que, a pesar de tener bienes, no se dejaba corromper por la cultura pagana dominante. Desde temprano, creció en un ambiente impregnado de valores de solidaridad, sencillez y respeto por las enseñanzas del Evangelio, algo raro en una época en la que la fe era frecuentemente vista como una amenaza al orden establecido. La infancia de Félix formó un espíritu sensible y atento a las necesidades de los demás, preparando el terreno para la gran misión que Dios le reservaba. El joven Félix, desde niño, demostraba una capacidad inusual de contemplación y recogimiento interior, algo que impresionaba a los cristianos de la comunidad local y despertaba un silencio respetuoso incluso entre aquellos que aún no compartían la fe. Parecía llevar en la mirada una serenidad que no correspondía a su edad, como si su alma estuviera siempre atenta a la presencia de Dios que se manifestaba en cada detalle de la creación. Aunque era hijo de un oficial romano jubilado, no se dejó seducir por los caminos de gloria y honor temporal que normalmente atraían a los jóvenes de su posición social. Al contrario, buscaba la sencillez, la humildad y el servicio discreto a los necesitados. Muchos decían que Félix poseía una sabiduría que no venía de los libros, sino de la oración constante, de la atención caritativa a los pobres y de la escucha silenciosa de la palabra que resonaba en el corazón. La ciudad de Nola, en la juventud de Félix, estaba marcada por la convivencia entre tradiciones paganas profundamente arraigadas y una comunidad cristiana creciente que vivía bajo riesgo constante. Los templos dedicados a los dioses romanos coexistían con pequeñas casas donde los cristianos se reunían en secreto para celebrar la Eucaristía y compartir las necesidades unos de otros. Félix, siempre atento al sufrimiento ajeno, se sentía profundamente atraído por ese modo de vivir, en el cual la fe se volvía una fuerza capaz de unir corazones y hacer florecer la esperanza incluso en las situaciones más arduas. Fue en ese ambiente donde maduró su vocación y percibió que Dios lo llamaba a una entrega total, no solo en palabras, sino sobre todo en actitudes concretas de amor y sacrificio. Félix decidió abrazar la vida sacerdotal, inspirado por el ejemplo de pastores valientes que incluso ante persecuciones no abandonaban a su rebaño. Entre esos pastores se destacaba el obispo Máximo, figura de profunda espiritualidad y gran prudencia, que guiaba a la pequeña comunidad cristiana de Nola con celo y ternura. Máximo vio en el joven Félix un corazón puro, desprendido e íntegramente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso, comenzó a acompañarlo de cerca, ofreciéndole formación espiritual y teológica, pero, sobre todo, testimoniando con su propia vida lo que significa ser un verdadero pastor. La convivencia con Máximo despertó aún más en el corazón de Félix el deseo de servir y de ser instrumento de la gracia, aunque eso significara enfrentar peligros y renunciar a la propia seguridad. La ordenación de Félix fue un momento profundamente espiritual para toda la comunidad, que veía en aquel joven sacerdote una promesa de Dios para tiempos difíciles. Al ser revestido con los ornamentos sagrados, muchos testimoniaron que un brillo diferente se apoderó de su rostro, como si el propio Espíritu Santo confirmara allí la misión que le sería confiada. Félix se hizo rápidamente conocido por su mansedumbre y por la forma en que acogía a cada persona que lo buscaba, pobres, viudas, huérfanos e incluso paganos que buscaban consuelo o respuestas para sus cuestionamientos. Él jamás negaba atención, tiempo o ayuda. Su sacerdocio se caracterizó por una proximidad sincera con el pueblo, algo que con frecuencia irritaba a las autoridades romanas, que veían en la compasión cristiana una amenaza al sistema que sostenía el imperio. La fama de santidad de Félix comenzó a difundirse por la región,
no por milagros extraordinarios, sino por su capacidad de tocar corazones por la fuerza de la humildad. Visitaba a los enfermos, consolaba a los perseguidos, llevaba alimentos a los necesitados y pasaba noches en oración intercediendo por el pueblo que le había sido confiado. Esa dedicación incondicional hizo que muchos romanos, al observar su vida, se preguntaran qué tipo de Dios inspiraba un amor tan grande. Las virtudes de Félix eran como una luz discreta, pero firme, que iluminaba las tinieblas de un período marcado por la violencia y la opresión. Y, aunque aún joven, ya demostraba la valentía serena de los mártires que no temen perderlo todo, con tal de permanecer fieles a Cristo. La relación entre Félix y el obispo Máximo crecía en profundidad espiritual, transformándose en una verdadera amistad marcada por la búsqueda conjunta de la voluntad de Dios. Máximo veía en Félix no solo a un colaborador fiel, sino a un futuro líder de la comunidad, alguien capaz de conducir al rebaño con firmeza y ternura. Sabiendo que las persecuciones podrían intensificarse en cualquier momento, el obispo lo preparaba para un escenario, donde la valentía y la prudencia serían indispensables. Félix, por su parte, aprendía a cargar el peso del liderazgo con humildad, siempre consciente de que el verdadero pastor es aquel que da la vida por sus ovejas, a imagen del buen pastor, Cristo Jesús. La paz aparente que reinaba por algunos períodos era constantemente interrumpida por decretos imperiales que buscaban extinguir la fe cristiana. La comunidad de Nola vivía en constante vigilancia, sabiendo que en cualquier momento podrían ser denunciados, apresados o incluso muertos por negarse a rendir culto a los dioses romanos. Félix, sin embargo, mantenía la calma y la confianza en la providencia, fortaleciendo a los cristianos con sus palabras y gestos. Él siempre decía que la valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la confianza total en Dios, frase que se convertiría en símbolo de su espiritualidad. Ese espíritu de entrega y fe profunda preparaba el escenario para los grandes acontecimientos que marcarían su vida. La dedicación pastoral de Félix no se limitaba al trabajo sacramental. Comprendía que la evangelización también pasaba por la atención a las necesidades humanas más urgentes. Por eso, organizaba discretamente grupos de cristianos para distribuir alimentos, acoger a los viajeros, cuidar a los enfermos y ofrecer sepultura digna a los muertos. Una obra de misericordia que con frecuencia irritaba a las autoridades paganas, que consideraban tales actitudes subversivas, pero Félix creía que el Evangelio no era solo una doctrina, sino una forma de vivir que debía expresarse en el amor concreto al prójimo. Esa convicción lo convertiría en un blanco preferente de las persecuciones que estaban a punto de estallar con violencia renovada. Con el avance de las persecuciones, especialmente bajo el emperador Decio, la situación de los cristianos se volvió aún más delicada. Rumores circulaban de que soldados se dirigían a Nola para apresar al obispo Máximo y a sus colaboradores más cercanos, entre ellos el propio Félix. Muchos aconsejaron al sacerdote que huyera, pero él rechazaba cualquier actitud que lo apartara de su misión. Para él, abandonar al pueblo significaba negar la propia vocación. Esa firmeza impresionaba a la comunidad, que encontraba en su ejemplo una fuente de valentía para enfrentar el miedo. Félix estaba dispuesto a entregar la propia vida si fuera necesario, pues creía que nada podría separarlo del amor de Cristo, ni siquiera el martirio. Esta primera fase de la vida de San Félix de Nola revela el corazón de un hombre enteramente dedicado a la obra de Dios, dispuesto a enfrentar persecuciones sin perder la mansedumbre y la valentía. Su historia comienza no con grandes prodigios, sino con pequeñas actitudes diarias de amor y fidelidad, que juntas construyeron una santidad luminosa. Es justamente en ese terreno de entrega silenciosa donde florecerá una de las más bellas historias de valentía y protección divina de la Iglesia primitiva. La persecución que se acerca será el momento en que Dios comenzará a manifestar, de forma aún más evidente, la fuerza de su espíritu en la vida de aquel humilde sacerdote. La persecución que cayó sobre Nola durante el gobierno del emperador Decio no fue solo un episodio más de violencia entre tantos que marcaron la vida de los cristianos en el siglo III. Fue, para aquella comunidad,
una herida abierta que puso a prueba la fe, la valentía y la capacidad de resistencia espiritual de los discípulos de Cristo. Las tropas romanas avanzaban con órdenes claras de apresar a líderes religiosos, destruir lugares de culto y obligar a los fieles a renunciar públicamente a la fe cristiana, ofreciendo incienso a los dioses paganos. En ese clima de terror, el obispo Máximo, animado por la serenidad de Félix, procuró mantener unidos a los cristianos, celebrando los sacramentos en secreto y fortaleciéndolos con la palabra. Sin embargo, la noticia de que los soldados buscaban específicamente a los líderes de la comunidad aumentó la tensión, pues Félix era reconocido por su celo pastoral y por su firmeza en no comprometer la fe. Sabía que su nombre estaba entre los más buscados y aún así continuaba entre el pueblo consolando a quienes temían lo peor. Al entrar en la ciudad, los soldados iniciaron búsquedas en casas, graneros y cavernas, decididos a capturar a Máximo y a Félix. Muchos cristianos suplicaban a Félix que huyera y se escondiera hasta que pasara lo peor, pero el sacerdote permanecía convencido de que su lugar estaba entre los fieles, no lejos de ellos. Su corazón pastoral no le permitía abandonar a los más débiles, especialmente a las viudas y a los huérfanos, que siempre encontraron en él un amigo fiel. Esa postura valiente no pasaría desapercibida para los perseguidores, que rápidamente identificaron que aquel hombre sencillo, vestido como un sacerdote pobre, era uno de los principales responsables de mantener viva la fe de la comunidad. Cuando finalmente lo encontraron, no lo sorprendieron huyendo, sino consolando a una familia profundamente abatida por la violencia que se extendía por la región. La prisión de Félix ocurrió de modo brutal. Arrastrado por las calles, bajo insultos y burlas, mantenía la serenidad que siempre había sido característica de su espíritu, profundamente unido a Dios. Los soldados lo consideraban una amenaza justamente porque su mansedumbre convertía corazones, algo que el imperio temía más que rebeliones armadas. Un hombre que no busca poder, sino que transforma vidas por la verdad del Evangelio, es un enemigo mucho más peligroso para cualquier sistema que se sostiene sobre el control y la intimidación. Ante su postura calmada, muchos se preguntaban cómo alguien podía enfrentar la violencia con tanta paz interior. Era evidente que esa fuerza no venía de él, sino del Espíritu Santo que lo guiaba en cada momento. Dentro de la prisión, Félix fue encadenado, privado de comida y sometido a interrogatorios crueles. Los soldados intentaban que traicionara al obispo Máximo, creyendo que podría revelar dónde se escondía el pastor de la comunidad. Sin embargo, Félix jamás pronunció una palabra que pudiera poner a su obispo en peligro. Su fidelidad era inquebrantable y estaba decidido a proteger a Máximo, aunque eso le costara la propia vida. Las torturas que le infligían no eran solo físicas, buscaban destruir su fe, minar su esperanza y quebrar su espíritu. Pero nada de eso sacudió la confianza que Félix depositaba en el amor de Dios, amor que sostenía su resistencia silenciosa. Cada día, la situación de Félix se agravaba. Los guardias, irritados con su firmeza, intensificaban las agresiones y lo dejaban por largos periodos sin agua ni alimento. Sin embargo, algo extraordinario ocurría. Incluso debilitado, el sacerdote seguía sonriendo suavemente y rezando por sus verdugos. Muchos soldados, al presenciar ese comportamiento inesperado, quedaban desconcertados. Algunos incluso sentían una profunda incomodidad interior, como si su conciencia fuera despertada por la presencia silenciosa de aquel hombre santo. Esa capacidad de transformar ambientes hostiles por la simple fuerza de la caridad cristiana era una de las marcas más evidentes de la santidad de Félix. Sin embargo, el sufrimiento físico pronto sobrepasó los límites soportables. Cierto día, ante la negativa continua del sacerdote a traicionar a los cristianos, un comandante romano ordenó que Félix fuera golpeado hasta perder el sentido. Golpe tras golpe, permanecía firme, ofrecía su sufrimiento a Dios y pedía que su dolor ayudara a fortalecer la fe de su comunidad. Es posible imaginar la escena angustiante: un hombre indefenso, sangrando, solo ante la brutalidad del imperio, y aún así sostenido por una certeza profunda de que el amor de Cristo era mayor que cualquier tormento humano.
La fidelidad de Félix en aquella prisión se convertiría, siglos después, en uno de los más bellos testimonios de valentía cristiana. Mientras Félix padecía en la prisión, la comunidad de Nola se reunía en secreto para rezar por él. Las familias encendían pequeñas lámparas ocultas, pidiendo a Dios que lo liberara, o al menos le diera fuerzas para soportar la persecución. Incluso temerosos, los cristianos sabían que el sacrificio de su sacerdote tenía un significado profundo. Félix estaba ofreciendo su propia vida en unión con el sacrificio de Cristo, dando testimonio hasta el límite extremo de la caridad. El pueblo sentía su ausencia como una herida viva, y muchos lloraban al pensar que quizá nunca volverían a ver a aquel pastor humilde que tanto los amaba. Aún así, perseveraban en oración, confiados en que Dios estaba conduciendo cada acontecimiento conforme a su voluntad. En la oscuridad húmeda de su celda, debilitado y hambriento, Félix continuaba rezando. No pedía liberación, no imploraba milagros, sino que solo suplicaba a Dios que guardara a su comunidad y protegiera al obispo Máximo. Ese olvido de sí mismo, incluso ante el sufrimiento extremo, es uno de los aspectos más impresionantes de su vida. Comprendía que el sacerdote está llamado a ser ofrenda viva, a entregarse totalmente por aquellos a quienes Dios confía a su cuidado. Y así, aún rodeado de cadenas y sombras, Félix vivía su vocación con una perfección admirable, transformando la prisión en un lugar de oración y entrega. La intervención divina en la vida de Félix comenzaría justamente cuando todo parecía perdido. En cierta noche, tras otra sesión de torturas, los guardias lo dejaron casi sin vida en el suelo frío de la celda. Pero fue en ese momento extremo cuando Dios manifestó su misericordia de manera absoluta. Según la tradición, un ángel apareció misteriosamente dentro de la prisión, rompiendo las cadenas que sujetaban al santo sacerdote y tocando su cuerpo herido, devolviéndole fuerzas que ningún tratamiento humano podría ofrecer. La celda se iluminó con una luz suave, y Félix, tomado por profunda reverencia, comprendió que Dios lo estaba preparando para una nueva misión. No morir allí, sino vivir para seguir sirviendo a su pueblo. Esa misma noche, guiado por el ángel, Félix salió de la prisión sin ser visto por los guardias, que permanecieron profundamente dormidos como si hubieran sido tocados por un sueño celestial. El sacerdote, aún débil, caminó lejos de la ciudad, escondiéndose con dificultad entre viñedos y pequeños caminos rurales, hasta que encontró un lugar seguro donde pudo descansar. Su huida no era señal de cobardía, sino cumplimiento de la voluntad divina que lo llamaba a continuar su obra pastoral. Apenas comenzaba una de las historias más bellas de protección y providencia de la Iglesia primitiva, que mostraría al mundo que ningún poder terreno puede aprisionar a quien Dios ha decidido liberar. Tras la sorprendente liberación obrada por el ángel del Señor, Félix caminaba con pasos lentos, aún sintiendo en el cuerpo el dolor de las torturas, pero llevando en el corazón una confianza renovada en la providencia divina. A cada paso que daba, percibía que algo extraordinario había sucedido. No solo se habían roto sus cadenas, sino que también la angustia que lo oprimía en la prisión había desaparecido, sustituida por una paz profunda, difícil de describir con palabras humanas. Incluso con el cuerpo debilitado, Félix continuaba, consciente de que Dios aún tenía una obra que realizar por medio de él. En los caminos silenciosos de Nola, iluminados solo por el leve brillo de la luna, el sacerdote sentía el dulce consuelo de la presencia de Dios guiándolo y sosteniéndolo, como si la propia naturaleza diera testimonio de la victoria de la fe sobre el terror de las persecuciones. Al amanecer, Félix decidió buscar a su obispo Máximo, pues sabía que estaba siendo perseguido por los soldados con la misma intensidad. El sacerdote sentía el peso de una nueva misión: salvar al pastor de la comunidad e impedir que la persecución destruyera por completo la iglesia que ambos servían con tanto amor. Sus brazos aún temblaban de debilidad, pero su alma ardía de celo y esperanza. Con dificultad, caminaba por los campos, cruzando senderos casi imperceptibles, siempre atento al sonido distante de los pasos de los soldados. A pesar de la tensión, una convicción lo guiaba. Si Dios lo había liberado de aquella prisión, ciertamente lo conduciría hasta el obispo,
aunque los caminos fueran peligrosos e inciertos. Félix encontró refugio temporal en una pequeña propiedad rural, donde un grupo de cristianos lo acogió con ternura, ofreciéndole pan, agua y descanso. Esas familias sencillas, que vivían ocultas para no despertar sospechas de las autoridades romanas, vieron en el sacerdote herido un signo vivo de la acción divina. Sus heridas visibles y la serenidad de su mirada despertaron en ellos profunda reverencia. Félix, sin embargo, rechazaba cualquier demostración excesiva de honor, insistiendo en que todo había sido obra del amor misericordioso de Dios. Tras descansar algunas horas, se levantó decidido a continuar su búsqueda. La misión no podía esperar. Máximo estaba en peligro, y su rebaño necesitaba de ambos para sobrevivir a los días difíciles que el imperio imponía a los cristianos. El camino hasta donde el obispo se escondía era largo, y Félix debía atravesar regiones patrulladas por soldados romanos. Con cada aproximación del sonido metálico de las armaduras, buscaba esconderse entre viñedos, grutas o tras muros de piedras antiguas. Aún así, su corazón no conocía el miedo, pues confiaba plenamente en que Dios continuaría protegiéndolo, tal como lo había hecho en la prisión. Esa confianza casi sobrenatural hacía que su avance fuera silencioso y seguro, como si manos invisibles lo condujeran. La fe que brotaba del corazón de Félix era tan profunda que incluso cansado y herido, irradiaba una fuerza que muchos describen como heroica, una fuerza alimentada por la certeza de que Dios cuida especialmente de aquellos que ponen todo en sus manos. Tras una larga caminata, Félix finalmente encontró la casa rural donde los cristianos afirmaban que el obispo Máximo estaba escondido. Sin embargo, al llegar, halló el lugar saqueado y en completo silencio. El corazón de Félix se apretó de angustia. Entró en la casa llamando al obispo, pero las paredes devolvían apenas el eco de su voz. Allí, al percibir que los soldados habían estado en el lugar, temió que Máximo hubiera sido capturado o muerto, pero algo en su interior, tal vez la inspiración del Espíritu Santo, le decía que el obispo aún estaba vivo. Determinado a encontrarlo, Félix inició una búsqueda minuciosa por los alrededores, examinando cada rincón, cada sendero, cada marca en el suelo que pudiera indicar por dónde había huido Máximo. Cuanto más buscaba, más evidente se hacía que el obispo había escapado apresuradamente, probablemente alertado sobre la llegada de los soldados. Félix siguió huellas tenues, marcas de pasos que se confundían con las sendas de los animales, y percibió que llevaban hacia una región de colinas cubiertas de vegetación densa. Incluso exhausto, se lanzó en esa dirección, movido por un amor pastoral que lo impulsaba a proteger a su obispo por encima de cualquier límite humano. El fuerte sol de la tarde castigaba su cuerpo debilitado, pero nada lo detenía. La fidelidad a Dios y a la Iglesia era, para él, más fuerte que el cansancio, el hambre y las heridas que aún latían. Después de horas de búsqueda, Félix encontró un rastro más claro que lo condujo hasta una pequeña gruta natural, escondida entre las rocas. Allí, caído en el suelo y casi inconsciente, estaba el obispo Máximo, debilitado por la persecución y el hambre. Al verlo, el corazón de Félix se desbordó de compasión. El obispo, al reconocer al sacerdote, lloró en silencio, no solo por el dolor físico, sino por la profunda emoción de percibir que su hijo espiritual había arriesgado la propia vida para salvarlo. Aquel reencuentro estuvo marcado por una mezcla de tristeza y gratitud, pero sobre todo por la certeza de que Dios había conducido a ambos a aquel momento de protección recíproca. Con extremo cuidado, Félix llevó al obispo fuera de la gruta, buscando un lugar seguro para que pudiera recuperarse. La fragilidad de Máximo era evidente, y Félix sabía que debía actuar con rapidez, pues la región aún era vigilada por soldados romanos. Incluso con el peso del obispo apoyado en sus hombros, el sacerdote avanzaba con determinación, como si fuerzas invisibles sostuvieran sus pasos. Era como si el amor a Dios, unido al amor al prójimo, hubiera transformado a aquel hombre herido en un verdadero gigante de la caridad pastoral. La valentía de Félix se revelaba no solo en el enfrentamiento de las persecuciones, sino en la capacidad de convertirse en soporte físico y espiritual para su obispo y para toda la comunidad cristiana. Durante el trayecto, Félix notó que Máximo
estaba extremadamente débil y con dificultad para respirar. El sacerdote, lleno de compasión, se arrodilló junto a él y rezó con fervor, pidiendo a Dios que restaurara su salud o al menos le concediera paz. Esa oración, hecha con lágrimas, es considerada por muchos historiadores de la Iglesia como uno de los momentos más conmovedores de la vida de Félix, pues revela el corazón profundamente humilde y devoto del santo. Mientras oraba, sintió de nuevo aquella presencia suave que lo acompañaba desde la liberación de la prisión, como si Dios estuviera confirmando que no los abandonaría. Esa confianza renovada lo hizo levantarse decidido a seguir caminando hasta encontrar un refugio seguro. Finalmente, tras una larga jornada, Félix encontró un antiguo establo abandonado, construido con piedras irregulares y parcialmente tomado por la vegetación. Allí, depositó al obispo con el mayor cuidado, improvisando una especie de lecho con heno seco. En ese refugio sencillo, oculto entre los árboles, ambos encontrarían un poco de descanso y protección mientras el peligro rondaba. El santo sacerdote, a pesar de su propio cansancio, veló al obispo durante toda la noche, ofreciéndole agua, consolándolo y rezando continuamente para que Dios no permitiera que la persecución destruyera el corazón de aquel pastor tan amado por la comunidad cristiana de Nola. Fue allí, en aquel humilde establo, donde la historia de San Félix comenzó a transformarse en una de las narraciones más bellas de la fidelidad pastoral en la iglesia primitiva. A la mañana siguiente, todavía dentro del establo abandonado donde había refugiado al obispo Máximo, Félix percibió que la situación del pastor era más grave de lo que había imaginado. El obispo respiraba con dificultad, estaba deshidratado y presentaba señales de fiebre intensa. El sacerdote, movido por una compasión que solo corazones profundamente configurados a Cristo pueden experimentar, derramó lágrimas silenciosas mientras rezaba junto al amigo y maestro espiritual. La persecución, que ya había dejado marcas profundas en toda la comunidad cristiana, ahora mostraba su rostro más cruel al alcanzar directamente al pastor que guiaba al rebaño de Nola. Félix sabía que no podía permanecer pasivo ante aquel sufrimiento y buscó fuerzas en la oración para discernir sus próximos pasos. Con el corazón dividido entre el miedo de ser descubierto y la necesidad de ayudar a Máximo, Félix decidió salir discretamente en busca de agua y alimento en las proximidades. Los campos estaban silenciosos, pero el sacerdote sabía que soldados romanos patrullaban la región con frecuencia. Aún así, confiaba en que Dios continuaría protegiéndolo, así como lo había hecho en la prisión y en toda su travesía. Antes de partir, se acercó al obispo, le tomó la mano y le susurró palabras de consuelo, recordándole que Cristo también experimentó el dolor, la persecución y la soledad, pero jamás abandonó a quienes lo amaban. Después de hacer la señal de la cruz sobre Máximo, Félix salió del establo, caminando con pasos cautelosos para no dejar rastros que pudieran poner a su obispo en peligro. Mientras buscaba recursos, Félix percibió señales de movimiento romano cerca del sendero que conducía al establo. Los soldados conversaban entre sí, observando huellas en el suelo húmedo, posiblemente dejadas por el santo sacerdote la noche anterior. El corazón de Félix se aceleró, pero al mismo tiempo una paz misteriosa tomaba su alma. Sabía que estaba ante un momento decisivo. Si los soldados descubrían el escondite, el obispo ciertamente sería capturado y posiblemente muerto. Sin embargo, en ese instante de tensión extrema, Félix sintió de nuevo aquella presencia espiritual suave que lo acompañaba desde la liberación de la prisión, como si Dios, una vez más, estuviera a punto de actuar en su favor. Félix regresó rápidamente al establo, comprendiendo que necesitaba tomar providencias inmediatas para proteger a Máximo. Al llegar, vio que la entrada del refugio era una invitación abierta para cualquier soldado que pasara por la región. Cualquier mirada más atenta revelaría el interior oculto, y no habría tiempo suficiente para mover al obispo, que estaba demasiado débil. Ante esa realidad angustiante, el sacerdote se arrodilló y suplicó con fervor. Pidió a Dios que escondiera aquel lugar bajo su propia protección, pues sus fuerzas humanas eran insuficientes para garantizar la seguridad del obispo. La oración de Félix no era una petición desesperada,
sino una manifestación profunda de confianza total en la providencia que nunca abandona a quienes se mantienen fieles. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más extraordinarios y simbólicos de la vida de San Félix. Mientras rezaba, una pequeña araña salió de una grieta en la pared de piedra del establo y comenzó a tejer una delicada telaraña sobre la entrada. Félix observaba en silencio, percibiendo de inmediato que aquella escena llevaba un significado profundo. La araña trabajaba con rapidez y precisión, como si obedeciera a un llamado mayor. Hilo tras hilo, construyó una telaraña tan fina, tan frágil y al mismo tiempo tan completa, que pronto cubrió toda la entrada del refugio. La luz suave que iluminaba el lugar parecía realzar el brillo de aquella obra, confiriéndole una presencia casi celestial. Félix comprendió que Dios estaba actuando de forma inesperada, usando algo tan pequeño para realizar un milagro tan grande. Poco tiempo después, los soldados romanos llegaron hasta el establo, siguiendo las marcas que habían identificado en los campos cercanos. Se acercaron a la entrada, observaron atentamente y no hicieron nada. Al ver la telaraña perfectamente formada e intacta, concluyeron de inmediato que nadie podía estar allí dentro. Para ellos, sería imposible que un fugitivo hubiera entrado en el refugio sin romper la delicada estructura creada por la araña. La telaraña, tan frágil a los ojos humanos, se convirtió en un escudo impenetrable por la sabiduría divina, confundiendo la lógica de los perseguidores y frustrando sus planes. Así, Dios escondió a sus siervos usando una señal aparentemente insignificante, pero extremadamente poderosa en su simbolismo espiritual. Félix, oculto con Máximo en el fondo del establo, escuchó la aproximación de los soldados y sintió que el corazón casi le saltaba del pecho. Podía oír las botas pisando el suelo y el sonido de metales golpeando en las armaduras. Cada ruido parecía anunciar la captura inminente. Sin embargo, cuando percibió que los soldados se alejaban, sin siquiera investigar el interior del refugio, su corazón se llenó de gratitud y asombro. Comprendió en ese momento que Dios no solo había intervenido para liberarlo de la prisión, sino que ahora estaba protegiendo también al obispo mediante medios completamente inesperados. El milagro de la telaraña se convirtió para él en un signo de la ternura divina, una manifestación clara de que Dios siempre camina delante de quienes confían plenamente en su acción. Cuando el silencio finalmente volvió al establo, Félix cayó de rodillas y lloró profundamente, agradeciendo a Dios por la protección que acababa de presenciar. Besó la mano del obispo Máximo, que estaba lo suficientemente consciente como para entender lo sucedido, y juntos elevaron una oración de alabanza. El obispo, emocionado, afirmó que Dios había enviado no solo un ángel para liberar a Félix, sino también un humilde mensajero de la creación, una pequeña araña, para esconder a ambos bajo el manto de la providencia. Ese gesto de la naturaleza, aparentemente insignificante, pasó a simbolizar a lo largo de los siglos la confianza absoluta que los cristianos deben depositar en Dios, incluso cuando todo parece perdido y el peligro se acerca con fuerza devastadora. En los días siguientes, Félix permaneció junto al obispo, cuidándolo con ternura y paciencia, mientras la persecución continuaba devastando a los cristianos de la región. La telaraña permanecía intacta, como si preservada por la mano divina, y garantizó que el refugio no fuera descubierto durante todo aquel tiempo de prueba. Félix sabía que la supervivencia de Máximo era esencial para la continuidad de la comunidad cristiana de Nola, y por eso se dedicaba incansablemente a su cuidado. Alternaba momentos de oración con pequeñas incursiones silenciosas por los alrededores, en busca de agua y alimento, siempre regresando con pasos leves para no quebrar la protección milagrosa que Dios había puesto sobre ellos. Así, el milagro de la telaraña se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la vida de San Félix de Nola, no solo por su belleza simbólica, sino por revelar la verdad profunda de que Dios utiliza a las criaturas más pequeñas para desconcertar a los poderosos y proteger a los humildes. Mientras el mundo romano empleaba ejércitos, armas y decretos feroces, Dios escogía una araña para guardar a sus siervos, recordando a todos los cristianos que la fuerza divina no se manifiesta por la opresión, sino por la delicadeza,
por la sabiduría y por la providencia silenciosa que nunca falla. Cuando la persecución comenzó a disminuir y los soldados ya no rondaban con tanta frecuencia los alrededores del establo, Félix sintió que había llegado el momento de regresar discretamente a Nola para verificar la situación de la comunidad cristiana. El corazón del sacerdote estaba dividido entre la preocupación por el obispo Máximo, aún muy débil para ser transportado, y la necesidad urgente de consolar a los fieles que en aquel período de violencia e incertidumbre habían sido dispersados, heridos y algunos incluso martirizados. Félix sabía que su presencia era necesaria para reavivar la esperanza en un pueblo que había enfrentado el terror imperial con lágrimas, valentía y profunda fe. Por eso, tras asegurarse de que Máximo estaba en una condición estable, decidió partir solo, con la promesa de volver para cuidar del obispo tan pronto como fuera posible. La caminata hasta Nola traía recuerdos dolorosos de todo lo que había sufrido, pero también despertaba en él una profunda gratitud por estar vivo. A cada paso, por los caminos gastados de campaña, observaba aldeas abandonadas, casas quemadas y campos saqueados, señales evidentes del paso brutal de las tropas romanas. Aún así, había una belleza silenciosa en el paisaje. La luz dorada que tocaba las colinas parecía recordar que, a pesar de la maldad humana, la creación permanecía bajo la mirada amorosa de Dios. Félix meditaba sobre todo ello mientras caminaba, entregando en oración a todas las familias cristianas que conocía por su nombre, pidiendo por sus muertos y suplicando fuerzas para ayudarlos a reconstruir lo que había sido destruido. Al llegar a las proximidades de Nola, Félix percibió que la ciudad estaba marcada por un clima de tensión y desolación. Muchos cristianos habían huido al interior, otros estaban escondidos, y algunos pocos habían sido capturados y llevados a centros mayores de detención. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora estaban silenciosas, y los rostros que aparecían entre ventanas entreabiertas mostraban miedo y desconfianza. Cuando los primeros cristianos reconocieron a Félix caminando por el camino, sucio, delgado y aún con señales de las torturas, quedaron profundamente conmovidos. Muchos lo abrazaron llorando, mientras otros cayeron de rodillas, agradeciendo a Dios por haberlo preservado. Para aquel pueblo afligido, su regreso era como el retorno de un pastor que había arriesgado todo por sus ovejas. Poco a poco, los cristianos comenzaron a reunirse en secreto para escucharlo. Félix los acogía con ternura, escuchaba sus dolores, sus pérdidas y sus miedos, y les ofrecía no solo palabras de consuelo, sino también la certeza de que Dios jamás los había abandonado. Relataba con profunda humildad los milagros que había presenciado, la liberación por el ángel y la protección de la telaraña, no para exaltar su propia vida, sino para mostrar que Dios cuida de cada uno con la misma solicitud. Sus relatos despertaban lágrimas, esperanza y una renovación interior que parecía transformar la tristeza en fuerza espiritual. Era como si la presencia del sacerdote reavivara la llama que tantos habían temido perder para siempre. Los cristianos de Nola también le contaron a Félix sobre quienes habían muerto durante la persecución. Había familias enteras destrozadas por el dolor, madres que perdieron hijos, hijos que perdieron padres y hogares que jamás serían los mismos. Félix escuchaba todo con profundo respeto y guardaba cada nombre en su corazón como una ofrenda silenciosa a Dios. Las historias de sufrimiento no lo abatían. Al contrario, despertaban en él un celo aún mayor por servir. Comprendía que su misión en aquel momento no era solo celebrar los sacramentos, sino reconstruir espiritualmente una comunidad herida, devolver esperanza a los desolados y restaurar la paz en los corazones sacudidos por la violencia. Durante varios días, Félix recorrió Nola de forma discreta, visitando a los más necesitados, cuidando de los enfermos y consolando a quienes habían perdido seres queridos. No temía ser reconocido por las autoridades, pues confiaba en que Dios seguiría ocultando su presencia mientras su misión lo exigiera. En cada casa que visitaba, dejaba una palabra de fe, una pequeña oración o un gesto de caridad que fortalecía a las familias. Su testimonio silencioso y perseverante recordaba a todos que la persecución
Por más dolorosa que fuera, jamás podría destruir a la verdadera iglesia, construida no sobre templos de piedra, sino sobre los corazones de hombres y mujeres fieles. Al mismo tiempo, Félix buscaba discernir cómo podría traer al obispo Máximo de vuelta a la ciudad sin ponerlo en peligro. Para ello se reunía en secreto con algunos cristianos de confianza, reflexionando sobre estrategias para transportarlo y garantizar que recibiera los cuidados adecuados. La preocupación por el obispo era constante. Félix sabía que Máximo representaba no solo una figura de autoridad, sino un verdadero padre espiritual para Nola. Por eso, se sentía profundamente responsable de su protección y recuperación. Cada decisión que tomaba estaba acompañada de oración intensa, pidiendo que Dios iluminara su mente y fortaleciera su corazón. Poco a poco, la presencia de Félix comenzó a restaurar el orden en medio de la comunidad. Reorganizó grupos de caridad, alentó a los cristianos a rezar juntos nuevamente, aunque discretamente, y ayudó a reconstruir hogares que habían sido destruidos. Su actuación era tan serena y firme que incluso quienes estaban más abatidos comenzaron a recuperar la valentía. La esperanza renacía como las primeras flores de primavera que brotan entre las piedras. Muchos pasaron a ver a Félix como el pilar espiritual de Nola, aún sin ocupar oficialmente el puesto de obispo. Él, sin embargo, siempre recordaba a todos que Máximo seguía siendo el pastor elegido por Dios y que su regreso traería gran alegría a toda la comunidad. Cuando finalmente consideró que era seguro regresar al refugio donde había dejado al obispo, Félix se preparó con cautela para el viaje. Llevaba alimentos, agua y mantas para ayudar a Máximo, además de mensajes de cariño enviados por los fieles de la ciudad. La caminata de vuelta estaba marcada por sentimientos contrastantes. Por un lado, alegría por haberse reencontrado con su comunidad. Por otro, la preocupación constante por el estado de salud del obispo. Aún así, Félix caminaba con pasos firmes, sabiendo que su misión todavía estaba lejos de terminar. La providencia que lo había acompañado en todos los momentos continuaba guiando sus pasos. Así, el regreso de Félix a Nola marcó uno de los periodos más significativos de su vida pastoral. Había arriesgado todo para salvar al obispo y ahora arriesgaba todo nuevamente para restaurar a su comunidad. Su amor por la iglesia era tan grande que superaba cualquier miedo, cualquier dolor y cualquier recuerdo de las torturas. Esa entrega total se convertiría a lo largo de los siglos en una de las características más admiradas de su santidad, inspirando a cristianos de innumerables generaciones a permanecer fieles incluso en los momentos de mayor tribulación. Cuando Félix regresó al establo para reencontrarse con el obispo Máximo, lo encontró aún debilitado, pero con una serenidad que solo los santos irradian tras largos períodos de sufrimiento. El obispo, al ver a Félix entrar con alimentos y mantas, alzó los ojos y sonrió con una mezcla de gratitud y emoción. Para el pastor de Nola, Félix no era solo un sacerdote fiel, sino el instrumento escogido por Dios para preservar su vida cuando todo parecía perdido. Durante aquellos días de frágil recuperación, Máximo rezaba constantemente, consciente de que la providencia divina había actuado en cada detalle, desde la gruta que lo había acogido hasta la telaraña que los había escondido de las tropas romanas. La presencia de Félix a su lado era para él un consuelo especial, como si Dios le hubiera enviado un ángel en forma humana. Félix, por su parte, se dedicó nuevamente a los cuidados del obispo con la ternura de un hijo devoto. Preparaba pequeñas comidas, humedecía los labios de Máximo con agua fresca, le hacía curas sencillas y velaba su sueño como quien cuida de un tesoro precioso. En medio de esos gestos, rezaba en silencio, pidiendo a Dios que restaurara no solo el cuerpo del obispo, sino también su fuerza espiritual, para que pudiera regresar a la comunidad que tanto lo amaba. Félix nunca se veía como héroe o protagonista de aquellas circunstancias extraordinarias. Se veía solo como siervo, instrumento humilde de la voluntad divina. El brillo de santidad que irradiaba, él mismo no lo percibía, pero todos a su alrededor lo reconocían. Cuando Máximo recuperó fuerzas suficientes para caminar apoyado en el brazo de Félix, ambos comenzaron a reflexionar sobre la posibilidad de regresar a Nola.
El obispo sabía que sus fieles necesitaban su presencia, pues el miedo, la dispersión y las heridas dejadas por la persecución exigían la voz y la autoridad de un pastor. Sin embargo, también sabía que su fragilidad física podría comprometer el retorno inmediato. Félix entonces propuso que el trayecto se hiciera por etapas, con paradas seguras y discretas. La docilidad con la que cuidaba cada detalle revelaba no solo prudencia, sino un amor profundo por la Iglesia que para él era siempre mayor que cualquier preocupación personal. Durante el viaje, Máximo escuchó de Félix relatos sobre la situación de la comunidad: casas destruidas, familias separadas, mártires recientes y niños que quedaron huérfanos a causa de la violencia. Cada palabra salía del corazón del sacerdote como una herida abierta, pues había visto de cerca el sufrimiento de cada hermano en la fe. El obispo, con lágrimas en los ojos, daba gracias a Dios por el celo de ese joven sacerdote que, aún perseguido y torturado, jamás había abandonado al rebaño. Para él, la fidelidad pastoral de Félix era señal evidente de santidad, y la Iglesia naciente necesitaba hombres como él para enfrentar un mundo hostil e indiferente al Evangelio. Cuando se acercaron a la ciudad, Félix se adelantó discretamente para avisar a los cristianos sobre la llegada del obispo. La noticia se difundió rápidamente y muchos salieron de sus escondites, emocionados, para preparar un pequeño refugio donde Máximo pudiera continuar su recuperación. La alegría de aquel momento contrastaba con el dolor de los días anteriores, pero se convertía en símbolo de una verdad eterna. Dios siempre restaura aquello que el mal intenta destruir. Félix condujo al obispo hasta el lugar preparado, y allí la comunidad se reunió en silencio reverente para acoger a aquel pastor que había sobrevivido gracias a la intervención divina y al amor inquebrantable de un sacerdote humilde. Los días que siguieron estuvieron marcados por una intensa reconstrucción espiritual. Félix, aún más admirado por los cristianos de Nola, ayudaba al obispo en todo, desde la celebración de los sacramentos hasta la reorganización de la caridad para atender a los pobres y a los heridos por la persecución. Su capacidad de escuchar, aconsejar y consolar se hacía cada vez más evidente, y su sencillez atraía a quienes estaban abatidos. Para muchos, Félix ya era considerado un santo en vida, pero él hacía todo lo posible para evitar cualquier tipo de exaltación personal. Si alguien lo elogiaba, respondía diciendo que todo era obra de Dios y que él mismo era solo polvo animado por la misericordia divina. Algunos años después, el obispo Máximo, ya anciano y debilitado, comenzó a preparar su sucesión. Desde el inicio, todos sabían que Félix era la elección natural. Su vida de heroica caridad, su valentía en las persecuciones, su fidelidad absoluta al Evangelio y su amor por las almas lo hacían digno de la misión episcopal. Sin embargo, Félix se opuso con vehemencia a cualquier intento de nombrarlo obispo. Decía que no era digno, que no poseía erudición suficiente, que su temperamento tranquilo no se adecuaba al gobierno de una diócesis. Pero detrás de todas esas excusas había un profundo sentimiento de humildad que lo hacía considerarse el menor entre todos los hermanos. La comunidad insistía, y Máximo, con voz débil, le rogó a Félix que aceptara el encargo, pero el sacerdote seguía irreductible. Para él, aceptar el episcopado sería como tomar para sí un honor que no merecía, y eso lo afligía profundamente. Creía que su llamado era servir, no gobernar, consolar, no dirigir, permanecer discreto, no ocupar una posición de destaque. Esa negativa humilde se convertiría en uno de los aspectos más conmovedores de su trayectoria, recordando al mundo que la verdadera grandeza cristiana no está en títulos ni en prestigio, sino en el servicio silencioso y fiel al prójimo. Con el tiempo, otro sacerdote fue elegido como sucesor de Máximo, y Félix se alegró como si hubiera sido una victoria personal. Solo deseaba que la Iglesia estuviera protegida y conducida por manos firmes y prudentes. Su alegría no estaba en ser reconocido, sino en ver a la comunidad fortalecida. Tras la muerte del obispo, Félix continuó viviendo de forma sencilla, dedicándose a la oración, a la caridad y a la acogida de los pobres, huérfanos y peregrinos. Se convirtió para todos en un faro de humildad y santidad cotidiana,
cuya vida reflejaba la luz del Evangelio sin buscar jamás gloria humana. Así, la fase final de su vida terrenal estuvo marcada por una calma profunda, por gestos silenciosos de amor y por una fe madura que ya no dependía de milagros extraordinarios, sino de la fidelidad constante a las pequeñas cosas. Su santidad, construida a lo largo de años de sufrimiento, servicio y humildad absoluta, se convirtió en modelo para generaciones de cristianos que aprendieron con él que la verdadera grandeza se esconde en la sencillez y que Dios conduce de modo perfecto a quienes lo entregan todo en sus manos. En los últimos años de su vida, San Félix de Nola se convirtió en una figura de profunda reverencia entre los cristianos de Campania. Su presencia irradiaba una paz tan intensa que muchos afirmaban sentir solo a su lado, como si el propio Cristo estuviera allí, consolando los corazones. Jamás buscó honores, reconocimiento ni autoridad. Vivía de manera sencilla, casi escondida, aunque todos lo buscaban para pedir consejos, bendiciones y oraciones. La casa modesta donde vivía se convirtió en un punto silencioso de peregrinación, porque las personas sabían que allí habitaba un hombre totalmente entregado a Dios, un sacerdote cuyo corazón había sido moldeado por el sufrimiento, por la caridad y por una humildad heroica. Félix acogía a cada persona con una sonrisa serena, escuchaba largamente sus preocupaciones y siempre ofrecía palabras inspiradas en la Sagrada Escritura y en la ternura de Cristo. A medida que envejecía, Félix intensificaba aún más su vida de oración. Pasaba largas horas en silencio, contemplando los misterios de Dios e intercediendo por la Iglesia, por los pobres, por los perseguidos y por los pecadores. Su vida era una ofrenda continua, un holocausto silencioso de amor que se consumía día tras día ante Dios. Incluso los paganos de la región comenzaron a respetarlo, reconociendo que había en él una santidad que trascendía cualquier explicación humana. La fe de Félix ya no dependía de milagros extraordinarios, aunque muchos fueran atribuidos a sus oraciones. Vivía en la sencillez absoluta, prefiriendo ser olvidado por los hombres para ser recordado solo por Dios. La medida de su grandeza estaba exactamente en nunca haber buscado grandeza alguna. Una de las características más marcantes de San Félix era su gratitud constante. Incluso después de todas las persecuciones, pérdidas y sufrimientos, daba gracias a Dios por todo. Daba gracias por la vida, por la fe, por la comunidad cristiana, por la oportunidad de servir, por la providencia que siempre lo sostuvo. Daba gracias incluso por los dolores, porque veía en ellos una forma de unirse al sacrificio de Cristo. Esa espiritualidad de gratitud profunda tocaba los corazones de todos los que lo escuchaban. Muchos cristianos, antes desanimados o endurecidos por el sufrimiento, encontraban en Félix un camino de regreso a la esperanza. Enseñaba que la fe no es ausencia de dolor, sino confianza absoluta, en que Dios transforma cada lágrima en fuente de gracia. Con el tiempo, la fama de su santidad se extendió mucho más allá de Nola. Peregrinos de otras regiones venían para pedir su bendición o para escuchar sus breves pero profundas palabras de sabiduría. Aún así, Félix jamás cambió su modo de vida. Continuaba vistiendo ropas sencillas, trabajando con sus propias manos y compartiendo su escaso alimento con quien lo buscara. Los pobres eran siempre su prioridad y se alegraba de poder ayudarlos aunque fuera con poco. Para él, la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en amar sin medida y en servir sin buscar recompensa. Su ejemplo se convertiría, más tarde, en inspiración para generaciones de cristianos, monjes y sacerdotes que encontraron en su vida un modelo de santidad humilde. A medida que su salud declinaba, Félix no mostraba miedo a la muerte. Por el contrario, hablaba de ella como un encuentro esperado con Cristo, aquel a quien había servido con tanto amor durante toda la vida. Decía que la muerte no era el fin, sino el paso a la verdadera comunión con Dios. Sus discípulos y amigos lloraban al percibir que el final se acercaba, pero él los consolaba con palabras llenas de serenidad, recordándoles que la santidad consiste en confiar plenamente en la voluntad divina. En sus últimos días, pidió solo que siguieran sirviendo a los pobres con dedicación y que mantuvieran viva la fe,
independientemente de las persecuciones que aún pudieran surgir. Su mirada, llena de luz, era testimonio de la presencia de Dios en su alma. En el día de su partida a la eternidad, Félix estaba rodeado por algunos cristianos de Nola que lo acompañaban en oración. Recibió los sacramentos con profunda devoción, elevó una última mirada al cielo y susurró palabras de entrega total: «Señor, todo es vuestro». Con esa frase, descansó su alma en las manos de Dios, concluyendo una vida que, aunque marcada por persecuciones y sufrimientos, fue enteramente iluminada por la fe y por la caridad. Su muerte no estuvo marcada por manifestaciones grandiosas, sino por una paz tan intensa que muchos sintieron como si el cielo hubiera descendido en aquel humilde cuarto para acoger a un santo de la tierra. Poco después de su muerte, innumerables testimonios comenzaron a surgir sobre milagros alcanzados por intercesión de San Félix. Enfermos eran curados, familias encontraban paz, persecuciones disminuían, y muchos afirmaban sentir su presencia protectora. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación constante. Hombres y mujeres de lugares lejanos llegaban para rezar ante aquel que, en vida, había sido símbolo de valentía, humildad y fidelidad absoluta a Cristo. La devoción popular creció rápidamente y la Iglesia reconoció con profunda alegría que aquel sacerdote sencillo y discreto había sido uno de los mayores tesoros espirituales de su tiempo. Su ejemplo se volvió una luz capaz de atravesar siglos. El legado de San Félix se consolidó especialmente como modelo de humildad. En un mundo romano sediento de poder, gloria y ambición, mostró que la verdadera grandeza está en servir, amar y entregarse enteramente a Dios. Su negativa al episcopado, lejos de disminuir su importancia, lo hizo aún más venerado, pues demostraba que su corazón no buscaba honores, sino solo fidelidad al Evangelio. La historia de la telaraña, de la liberación por el ángel y del cuidado del obispo Máximo ayudó a perpetuar su memoria como la de un hombre totalmente conducido por la providencia divina. A lo largo de los siglos, su figura inspiró a pobres, sacerdotes, religiosos y a todos aquellos que buscan seguir a Cristo con autenticidad. Hoy, San Félix de Nola es recordado como patrono de los perseguidos, de los pobres y de aquellos que sufren injustamente. Su nombre evoca la imagen de un hombre que caminó en la luz de Dios en medio de las tinieblas del Imperio Romano, que enfrentó el mal con la fuerza de la mansedumbre, que prefirió ser olvidado por los hombres antes que ser menos fiel a Cristo. Su vida continúa resonando en las comunidades cristianas como una invitación a la confianza absoluta en la providencia y a la práctica constante de la caridad. Su testimonio permanece actual y necesario, especialmente en tiempos de miedo, incertidumbre y confusión espiritual. Así, la historia de San Félix de Nola se cierra no como un capítulo distante del pasado, sino como un mensaje vivo, palpitante y profundamente actual. Nos recuerda que la santidad no es privilegio de unos pocos, sino vocación universal, que Dios actúa de maneras sorprendentes, que la humildad es un camino seguro hacia la eternidad y que ninguna persecución puede destruir un corazón enteramente entregado al amor de Cristo. Su legado, por tanto, trasciende la historia y toca la eternidad, invitando a cada cristiano a buscar la santidad con sencillez, valentía y fidelidad. La luz de su vida sigue brillando como una antorcha que ilumina el camino de quienes desean seguir al Señor hasta el fin.